Y gracias por estar acá en nuestra segunda lección. Hoy vamos a trabajar todos juntos a escucharnos después de las lecturas que tuvimos. Ya recibí pues la tarea de Camilo, de Juan, para leer, me falta leerla. Por ahora pues Julio me la ha compartido de los que estamos acá. Entonces vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, te damos infinitas gracias por bendecirnos, por fortalecernos, por darnos este perdón que tanto necesitamos, la verdadera vida que tenemos, y es en Cristo Jesús. Por eso queremos confesar que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos esta esperanza, el perdón, la gracia y ese lugar que nos espera en el cielo y donde vamos a estar juntos adorándote y glorificándote por siempre. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestros ministerios, que sigamos conectados con tu amor, con tu palabra, y también ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente, Señor, te pedimos que nos mantengas conectados con tu poder y tu gracia. Bendícenos en esta clase, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a esperar que podamos participar en las preguntas que tenemos. Y cuando estamos en esta primera pregunta de cómo cada uno de nosotros podemos planear, ejecutar un plan en nuestra ciudad, en cuanto a plantar un grupo sembrador o una iglesia, hay que tener en cuenta estos tres puntos que tiene la pregunta. Eh, los problemas religiosos, los problemas sociales y los problemas políticos. ¿Por qué? Porque eso es lo que afecta realmente a nuestra congregación. Si ustedes notaron, por ejemplo, cuando estábamos en el documento de la introducción, teniendo como base los corintios, miren que ellos estaban rodeados eh, de mucha idolatría, había muchas deidades, pero más que todo, por allá vamos a encontrarnos un tema que Pablo habla en cuanto a lo que se sacrifica a los ídolos y era que compraban la carne que sobraba en la carnicería. ¿Y por qué era esto? Porque existía el culto imperial y el culto imperial pues estaba muy conectado con Roma. Eso es lo que nosotros podemos ver. Entonces había mucha gente que estaba familiarizada con esto y al igual pues habían templos que donde las personas y los corintios iban a adorar, a hacer todos sus sacrificios. Entonces es muy importante esto, tener en cuenta lo religioso. Lo otro, hablando de lo social, pues se pudieron dar cuenta que Corinto es un próspero centro comercial, era un puerto, por lo tanto había personas de muchas nacionalidades. Pero además de haber personas de todas las nacionalidades, podemos ver de que había mucha vida inmoral. Y hubo un término que en esa época se usaba mucho porque para poder mostrar lo inmoral que vivían las personas y era la corintianizar, o sea que tenía que ver con vivir con lujuria y eso muchas veces ustedes van a encontrar esos términos que muestran lo social. Y lo político, pues vamos a leer Hechos 18:12 que nos dice. ¿Quién desea leer? Damos saludos a Ada, bienvenida. Gracias por estar ¿Esto es qué? acá. Pues ahí lo busco yo. Sí, Hechos 18:12 que nos dice. Hechos 18:12. Reina Valera del 60. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Entonces aquí vemos al principio del versículo que nos da una información muy importante para entender lo político, en lo cual estaba pues Corinto.
nos dice que había un procónsul de nombre Galión, y este procónsul era el que representaba a Roma, al emperador romano. Entonces, ya entendemos esto, cómo estaban los corintios. Pues el imperio romano gobernaba, ya sabemos lo social y lo religioso. Ahora yo quiero que alguno de ustedes, y ojalá participen dos por esta pregunta, pensando en su ciudad o en su país, o pues si es más lógico pensar en su ciudad, ¿cómo usted analiza el problema religioso que tienen, el social y el político, para poder hacer un plan y así tener un grupo sembrador? ¿Quién desea participar? Bueno, aquí en lo religioso estamos igual que los corintios, mucha idolatría, ¿sí? También el problema que hubo en lo, porque también habla el texto de lo sexual, ¿no? Sí, Entonces, estamos igual. En lo social, pues mm, ahí no le entendí muy bien, hermano. muy bien. Sí, lo social tiene que ver cómo las personas Estratificación. se mueven con su economía o el diario vivir de lo que hacen, ¿cierto? Cómo comparten, ¿sí? Va Ajá, Luis bueno, Bello, sí, ya le entendí. Ajá. dale, Entonces, por ejemplo, en Corintio había un puerto, ¿no? Ajá, por ejemplo, acá en lo social, pues cómo se mueve, eh, ya sabemos el pueblo a qué se dedica, ¿no? En lo sí, social, sí, la trata de personas. sí, Entonces, en lo político, pues bueno, eh, el político, pues muchas veces ni le interesa ni le importa lo religioso, sino simplemente él se concreta en hacer su trabajo político. No vemos que, bueno, acá en el pueblo, ¿no? O en el estado no vemos que como acá dicen en Hechos 18:12, ¿no? Que fue Galión, procónsul de acá, y a los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Pues aquí no pasa eso, pero ojalá y nunca pase, ¿verdad? muy bien. Luis, Sí, el contexto, como decía recién también el hermano, muy similar. Yo creo que la iglesia de Corintio es un reflejo de la sociedad al tiempo de hoy. En nuestra ciudad, que es un pueblito pequeño, no deja de tener eh, una diversidad religiosa, social, política. Y la manera que hoy vive en nuestra ciudad está arraigada en la tradición, en el catolicismo, y también una copia, yo digo que una mala copia de las cosas que vienen de afuera, eh, desde, desde el punto de vista social, cultural, y también desde el punto de vista religioso. Es decir, se toman todas las corrientes que andan dando vueltas por ahí. Acá siempre se trata. Hace poco me llamó un amigo, un hermano en la fe que se congrega en otra iglesia donde yo me congregaba antes, y me dice así, Luis, pensé en vos, dice, para poner una iglesia, para plantar una iglesia y dice, pero me gustaría más una iglesia así corte pentecostal. Dice. Y yo lo escuchaba y mientras él me hablaba yo decía, el pensamiento de tener una iglesia es como decir, bueno, voy a instalar un negocio y cómo lo quiero poner. Bueno, y estas son la oferta que yo voy a tener. Yo creo que ahí es el error que podemos llegar a cometer si eh, traemos el Evangelio como una oferta hacia las necesidades
de la sociedad, del pueblo, de la ciudad. Yo creo que el plantar una iglesia determina primeramente un crecimiento interno de un grupo de personas que estén arraigados y cimentados y fundamentados en la palabra, que crean todos una misma cosa y hablemos un mismo idioma, con una misma representación. Y también considero que no debemos acercar el Evangelio como una oferta, sino como una necesidad. Y ahí es donde tenemos que plantear, porque cuando analizamos la carta de Corintios, Pablo está planteando una corrección, pero también funda objetivos claros como para salir de ese mundanismo, de esa mundanalidad, no sé cómo decirlo, mundanalidad que estaba la iglesia, porque las iglesias no dejan de ser mundanas, y ese es un problema, una problemática grande de las iglesias. Para redondear y para terminar, yo creo que por acá, por estos lugares, bueno, ahora andan videos que no, incluso veo hasta pastores, líderes de otras iglesias que haciendo un video con pastores bailando, haciendo un baile y haciendo una invitación y dice si querés venir, vení, si no, no sé, no la entiendo a qué se refiere, porque no entiendo a qué es, pero todos lo hacen. Y entonces como que es traer el mundo a la iglesia y, y eso es también lo que trataría de evitar. De cierta forma, presentar el Evangelio es una corrección a la sociedad entera, ¿sí? Y un llamado al arrepentimiento. Gracias, Luis. Cami. Pastor, yo vivo en Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia. La mayoría de toda Colombia, toda la mayoría de los hermanos colombianos vienen a buscar a Bogotá las oportunidades. Es una ciudad donde se conoce todos los problemas sociales, hay hambre, hay estratificación del uno, del cero, que no tiene nada, del uno hasta el 7. Las religiones hay todas, inclusive hay una nueva que es la de los demoníacos, que ahora se tratan de burlarse las iglesias. En lo político está totalmente separada también. El pastor Henry puede comentar eso. En Colombia se ha vivido una situación política muy difícil. Está dividido el país entre izquierda y derecha. Y eso se nota hasta en las familias. Hay incredulidad, hay secular, que el secular es el que todo el mundo piensa que su vida privada es diferente a lo que tiene que hacer en la calle. Eh, Se vive mucho en Bogotá. Eh, pero a mí me gustó lo de la carta de Corintios que dice Pablo que una verdadera iglesia cristocéntrica no comienza con estrategias, sino con la predicación de Cristo crucificado. Y eso me hizo evaluar muchas cosas que hacía en mi grupo. Y empecé a... Muchas personas conocen lo que hacemos. Entonces, primero que nos reconozcan en el sitio quiénes somos. Ya saben que somos cristianos y que somos luteranos confesionales. De mostrarle cuál es la diferencia. Pero lo que me ha resultado mucho es llevar mi grupo a las casas de la familia de mis hermanos, porque vamos a encontrarnos con familiares de ellos. Y así ha crecido un poquito más mi grupo. Y con las ayudas también de los pastores. El pastor Henry también ha sido muy importante para mi grupo, porque su página web manda mi teléfono y hay personas que quieren escuchar la palabra de Dios, la verdad
y el corazón, o la ley y el evangelio. Pero creo que vivimos peor que en Corintios en estos momentos. Muy bien, hermano. Gracias. Entonces, sí, eso es muy importante, este punto, porque lo que estábamos viendo en nuestra introducción, bueno, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, cuando estamos predicando, en cierto modo estamos dando consejería, pero también necesitamos saber en el ambiente en el que vivimos. Entonces, hay que conocer y estudiar bien la ciudad donde estamos, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Por ejemplo, nosotros tenemos grupos alrededor de la iglesia en Medellín. El sistema de evangelismo en nuestra congregación es eso, tener grupos. Pero hay una problemática muy seria en Medellín, que son las drogas y pues justamente hay combos que venden las drogas. Entonces, por ejemplo, nosotros evitamos mucho tema de eso, porque si nosotros empezamos a ir de frente con ese tema de la drogadicción, pues lo más posible es que vamos a tener problemas. Más sin embargo, si damos consejerías a familias que tienen problemas de droga. O sea, eso sí lo hacemos, pero no lo hacemos de frente, o sea, no estamos enfocados en eso. Y eso nos sirve mucho para hacer los planes, lo que queremos hacer. Y hay que conocer esto. Por ejemplo, donde está nuestra congregación, estamos en el centro de Medellín, pero hay muchas congregaciones al lado. Hay evangélicas, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay católica romana, hay de todo. Hay bautistas, hay presbiteriana alrededor nuestro. Entonces, ese sector es como el sector donde estamos casi la mayoría de las iglesias cristianas centrales de la ciudad, porque Medellín es algo así como de 2,5 millones de habitantes, casi tres. Entonces, la población que hay aquí alrededor es una población que no atendemos mucho porque es muy migrante. Generalmente por acá viven pues muchos venezolanos, pero ellos están con el día a día, es otra cosa diferente, pero sí trabajamos en los barrios donde tenemos presencia. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Porque eso nos ayuda a pensar bien cómo vamos a llegar a las personas. ¿Por qué hablamos de la religiosidad? Yo, por ejemplo, estuve plantando una iglesia en una ciudad de Colombia que se llama Manizales. Manizales es una ciudad muy católica romana. Hay casi una iglesia católica romana en menos de 1 kilómetro. Podemos ver iglesias católicas romanas muy cercanas, y no solamente eso, sino que también nos damos cuenta que las personas son muy dadas a eso. Entonces uno tiene que saber a ese público que vamos a llegar. Lo social y lo político también, porque bueno, yo sé que cada uno de nosotros podemos tener nuestras inclinaciones políticas, pero en nuestra vida en sí somos apolíticos, o sea, no le mostramos a las personas mucho cuál es nuestro parecer político. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegarle a todas las personas. Queremos llegar con la palabra. Pues sabemos que casi todo está dividido en derecha y izquierda, entonces queremos llegar a todos. Entonces no mostramos nuestras preferencias, porque queremos ayudar a las personas en lo más importante, que es lo espiritual. Pero todo esto es bueno que ustedes lo tengan y lo tengan bien calcado para su grupo. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo un plan, ese plan de evangelismo, pues ustedes ya están dentro de este plan. Ustedes ya pasaron por una instrucción, ¿cierto? Que aprendieron en Academia Cristo, en el nivel sembrador, para tener un grupo sembrador. Y ya los que tienen el grupo sembrador se han dado cuenta cómo llegan personas aunque sea de su barrio o de su ciudad, personas con diferente vida religiosa, diferente vida social y aún pues como de la política. Y nosotros tenemos que saber cómo trabajar dentro de ellos. Entonces, el grupo Sembrador está lleno de esas personas. Y es ahí donde, cuando nosotros identificamos eso, nos va a ayudar mucho para lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer más adelante, que tiene que ver con la consejería. Por eso, en Iglesia Cristo, en el Sínodo de Iglesia Cristo, pues nosotros lo que
hacemos es que tratamos de ayudar a todas nuestras congregaciones a tener un sistema de evangelismo. Pues ustedes ya saben que en Academia Cristo estamos trabajando con los 5 hábitos. También en Iglesia Cristo estamos trabajando con los 5 hábitos. Y, por ejemplo, Juan Reyes, que pertenece a su iglesia, Iglesia Cristo, nos reunimos para conversar cómo va la iglesia, lo que él necesita. Por ejemplo, pero Juan Reyes tiene un buen sistema de evangelismo porque Juan Reyes, él va donde las personas, a las casas de las personas, así como Camilo está diciendo que está yendo a la casa de los hermanos. Y eso es muy bueno, porque Juan Reyes conoce cómo viven, cómo es la situación de las personas, cuál es su problemática. Entonces, cuando les va a ayudar espiritualmente, eso sirve. Y esto también nos va a animar cuando están en el nivel sembrador, o ustedes pasan por el nivel sembrador, se habla de multiplicar ministros. Entonces muchas veces nosotros vamos a necesitar apoyo cuando se está creciendo la familia espiritual y necesitamos ir entrenando a otros para que hagan diferentes tareas dentro de nuestro grupo, dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más puede invertir uno tiempo es en la consejería. Entonces, por ejemplo, hoy el pastor local de acá, de nosotros de Medellín, es Pastor Tony. Hoy en la mañana vino aquí corriendo por unas cartas que yo le tenía que entregar, salió por una cosa y luego tenía que ir a visitar enfermos y luego tenía que, yo sé que tenía una cita de consejería. ¿Y cuánto tiempo es una cita de consejería? No sabemos, no sabemos. A veces puede ser corta, a veces puede ser larga, porque a veces las personas quieren hablar y hablar y hablar. Entonces, por eso nosotros también tenemos la perspectiva de ir entrenando a otros. Y cuando nosotros tengamos otras congregaciones en nuestra ciudad, porque esa es la bendición que nosotros queremos llegar en un futuro, tener más iglesias en nuestra ciudad. Por ejemplo, en Bogotá pueden caber 100 iglesias luteranas confesionales. En Varadero, donde está Luis Bello, pueden caber otras 20 o 30 luteranas confesionales. En donde Juan Reyes, que es un poco más pequeño, unas 10, 20 iglesias luteranas confesionales y así por el estilo. Entonces, eso es muy importante porque ya cuando estamos trabajando juntos, vamos a saber en qué nos vamos a enfocar. Entonces, esta pregunta va enfocada en esto. Mire cómo eran los corintios. Mire que la situación de los corintios no es nada diferente a la situación que vivimos nosotros en nuestras ciudades. Y mire cómo es importante tener bien definido un plan de evangelismo que nos va a ayudar no solamente a llevar la ley y el evangelio, sino también a apacentar a las ovejas del Señor. Y eso es muy importante. Que eso es bueno escribirlo. Sí, mis hermanos, es bueno escribirlo. Escriban ese plan y ese plan modifíquenlo. Ese plan que tienen, cámbialo. Yo, por ejemplo, yo tengo escrito casos que han pasado en el transcurso de la vida y porque yo los tengo escritos. Los tengo escritos en mis archivos, pero sin nombres de las personas. O sea, si algunos de ustedes van a leer eso, nunca se van a dar de cuenta quién fue. Pero ¿por qué los tengo escritos? Porque fueron situaciones que fueron muy difíciles y nos ayudan a crecer. Entonces, por eso el objetivo de esta primera pregunta. Ahora, vamos a enfocarnos, porque creo que tenemos mucho en común, el tema del catolicismo romano, ¿cierto? Y ya sabemos que no solamente enseñan la salvación por obras, sino el problema que hay de la idolatría. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a una persona que viene de la Iglesia Católica Romana? Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que yo he estudiado con una persona, he evangelizado a una persona y dice, sí, voy a ir al cielo por Cristo Jesús. Y cuando terminamos de conversar, yo me despido, bueno, hasta luego, Dios te bendiga. Y esa persona se despide diciéndome, ay, la Virgen, y la Virgen lo acompañe. Sí, eso me ha pasado mucho después de una sesión de evangelismo y tal vez a ustedes. Pero ¿cuáles las, cómo podemos nosotros ayudar a esas personas? Luis. Yo creo que mandé un emoji que no sé qué era, porque quise levantar la mano. Em, bueno, en ese caso yo había pensado en algo que me quedó grabado, que había dicho una vez el pastor Joel, de que siempre es bueno
invitar a los perdidos, sigue hablando del primer hábito, y pensar que hay en muchas iglesias, hay muchas personas que están perdidas, o sea, a pesar que están dentro de una iglesia. Y, y hay, bueno, el católico acá en mi ciudad, por lo general, se definen o se autodefinen como católico no practicante. Es como decir que creen en Dios, pero que no van a la iglesia, que no se congregan, que eh, no participan de una actividad de la iglesia. Pero dicen ser católicos porque, bueno, por algo cultural. Entonces, nuestro desafío, no solamente con la Iglesia Católica, sino con distintas congregaciones, poder por medio de estudios bíblicos, enseñarles, por ejemplo, pasajes como Juan capítulo 14, donde el Señor Jesús habla de él mismo, definiéndose como yo soy el camino, la verdad y la vida, y sobre esa parte de la Biblia, preguntarle qué entienden por eso. Y a raíz de eso empezar a conversar y entender que muchos de ellos están ligados a una creencia, que creen a una estampita o que creen en algún santo, en algo, pero solo por el hecho de que alguien le dijo que tenía que creer en eso o llevarla, pero no tienen mucho más fundamento que eso. Entonces yo creo que es fundamentarle su fe, eh, y que la persona conozca realmente a, a, a Jesús por medio de un estudio, ¿sí? De la palabra. Muy bien, gracias hermano. Camilo. Pastor, inclusive pasó ahorita, hace una hora. Resulta que un hermano colocó un grupo llamado Iglesia Luterana Bogotá, en el cual no solamente hay luteranos, sino hay de todo índole como Bogotá. Pero siempre he tomado ese grupo como poder predicar, llevar la palabra y utilizarlo como un laboratorio con mucho amor. Teníamos un hermano llamado Rafaelito. Rafaelito se fue a Caracas hace ya un año, en el cual no ha tenido un grupo y me pasó lo mismo que pasó al Henry, hablándole, estudiándole. Y hoy mandó diciendo que oremos por la Virgen de Fátima. Y entonces yo le contesté con mucho amor. ¿Qué es contestarle con mucho amor? ¿Qué es lo que creemos y por qué qué dice la Biblia? Pero con mucho amor. Y lo quiero leer. Él escribió, él escribió, solo rey está hoy empiezo contigo, la Virgen de Fátima, y colocó, hay que mandarla hoy y rezar con mucha fe. Salve María. Y le contesté con mucho amor, Rafaelito, entiendo que, ¿por qué tienes tanto cariño por María? La Biblia la presenta como una mujer muy bendecida porque Dios la escogió para ser madre de nuestro Señor. Nosotros también la honramos por esa razón y damos gracias por Dios por su ejemplo de fe. Pero cuando leo las Escrituras encuentro que Dios nos invita a dirigirnos con confianza a Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí se enseña 1 Timoteo 2:5. Eso no disminuye a María, al contrario, ella misma siempre nos dirige a su Hijo. En las bodas de Canaán dijo, haga todo lo que Él les diga, en Juan 2:5. Su papel nunca fue ocupar un lugar de Cristo, sino señalarlo. Y eso es lo que yo digo, son cosas con amor. ¿Qué es lo importante? Salvos por Jesucristo y crear una empatía con ellos. Pero esto siempre nos va a pasar y me hace recordar siempre lo que ha dicho el pastor Henry. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de la obra del Espíritu Santo y ser fieles servidores, predicar la palabra de Dios y la palabra nunca vuelve vacía y solo Dios y el Espíritu Santo obrará en sus corazones. Pero siempre nos va a pasar. Y más que Colombia es un país muy laico, eh, pero en mi comunidad, mi barrio es muy pequeño, pero solo hay una iglesia católica en mi barrio y otra pegada.
y a 5 kilómetros de mi grupo solamente hay testigos de Jehová, una iglesia, que es en otro barrio. Pero es más fácil trabajar con un católico que, por ejemplo, con un evangélico o un pentecostal. Y por lo que uno siempre tiene que buscar un factor común, y el factor común es la Trinidad, y el resto Dios obrará en ellos. Nosotros estamos para dar el mensaje revelado por Dios y lo que enseña bíblicamente y lo que quiere decir Dios con su palabra y hacerlo con mucho amor. Inclusive hay un algo que habla cuando Jesucristo duró 40 días después de la resurrección y ya subiendo, ya despidiéndose, un apóstol decía que bueno, que le explicaba cómo era el reino de Dios, que aquí en y él no llegó con cocotazos después de 40 días enseñando la palabra de Dios y con lo que sale, sino es cuando ver lo maravilloso del Espíritu Santo, inclusive en el crecimiento espiritual de los apóstoles, viendo a Pedro el impetuoso y todo, y después en las cartas de Pedro, como el cambio total, no por el hombre, sino por medio del Espíritu Santo, es maravilloso. Y yo siempre digo que la parábola del sembrador, nosotros solamente somos unos sirvientes, unos mensajeros de Dios, en de llevar su palabra y la palabra es la que cumple el cambio y no uno. Por eso ya no me frustro, pero sí doy el 100% en gozo con enseñar de pronto lo que he aprendido en la Academia de Cristo y con el seminario, que es compasión, comprensión y amor, para poder enseñar la palabra de Dios. Muy bien. Gracias, Juan. Reyes. Bueno, pues casi ya lo dijeron todos mis compañeros, pero ya nomás para añadir, ¿no? Enseñándole con su propia Biblia lo que dice y enseña Dios sobre la idolatría y también mostrándole el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y bueno, la Biblia contiene muchos textos bíblicos a donde prohíbe la idolatría. Muy bien. Héctor. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te Ah, escuchamos. tuve que cambiar el teléfono porque se está cayendo allá. Am, bueno, yo fui católico durante casi 50 años y pues toda mi familia es católica, casi todos mis amigos son católicos. Y aunque en nuestro grupo dentro de la iglesia pues somos dos familias nada más, pues más bien en mi caso, en cuanto a todos los católicos que me rodean, yo más bien como que les pico la curiosidad, porque digo, lo que me ha pasado a mí durante los ya 4 años en la Academia de Cristo, yo veo que sí les causa impacto, ¿no? Entonces, ellos son los que me preguntan, oye, porque nadie tiene una idea de lo que es la iglesia luterana. Yo no tenía una idea tampoco. Entonces ahí me empiezan a preguntar y les empiezo a explicar muy, no con mucho detalle, pues las diferencias principales de la Iglesia Católica y de la Iglesia Luterana. Y ahí empieza solita la conversación. Ayer me pasó con las personas con las que estoy trabajando aquí. Son dos hermanos italianos, obviamente católicos, dueños de una planta que procesa pescado, y ellos me empezaron a preguntar que cuáles eran las diferencias y se las dije. Y ya, ahí quedó la conversación sin nada. Y en la noche después de cenar, uno de ellos empezó a platicarme de todos los problemas que había tenido y todo. Entonces dije, mira. Y así lo hago yo sin tratar de indoctrinar a nadie, sino simplemente de manera muy sencilla. Cuando me preguntan, les explico lo que yo veo que son las diferencias básicas, pero también les explico las similitudes tan fuertes ah, que hay entre la iglesia luterana y la católica, sobre todo en el servicio, que es lo que más curiosidad les da, ¿no? Y que fue lo que más me impactó a mí cuando entré. Cuando yo entré a mi primer servicio luterano, mi esposa y yo, pues casi nos fuimos de espaldas y dijimos, oye, esto es igualito. Pues sí es igualito, no es lo mismo,
pero la estructura, las lecturas, el evangelio, cómo se estructura el servicio es muy, muy parecido a la Iglesia Católica. Entonces, por ahí es por donde a mí me ha funcionado con mi familia y con las personas. Simplemente les pico la curiosidad tantito y ya los dejo que ellos solitos me pregunten o no. Y me ha funcionado bastante bien. Muy bien, muchas gracias por compartir Pastor, la experiencia. Pastor, una Por- pregunta. Sí, En el libro de la Concordia habla de esto, de los iconoclastas, yo me acuerdo. Y decía eso, de que por qué la Iglesia Católica empezó, no era adorar, era honrar, me acuerdo la palabra que dice honrar, honrar. Y eso es cuando hay confianza, es una buena explicación de dónde es el inicio de por qué lo hacen. Y un ejemplo claro es que pónganse a pensar, por ejemplo, el pastor Henry. El pastor Henry busca su santificación, el camino a la santificación. Pero si le preguntaran al pastor Henry, oiga, pastor Henry, ¿a quién quiere que lo adore? ¿Usted? ¿A usted lo adoro porque, o adoro a Dios? Y si usted le ha preguntado a cualquier persona, a San Agustín, a Santa Rita de Casio, ¿a quién le ha preferido que usted? A Dios. Nunca creo que va a contar, no, adórenme a mí. Entonces, no sé. y todo esto es temas como estos. O sea, aquí vemos que es una aplicación del primer mandamiento, ¿cierto? Y cuando estamos hablando con las personas, siempre necesitamos tener los mandamientos en nuestra mente, no para decirles, ah, es un pecado contra este mandamiento, contra este otro, no, porque estamos hablándoles cosas que ellos no saben. Y es por eso que nosotros necesitamos tener la seguridad. Cuando se acuerdan que estuvimos hablando de estos hábitos, estas cosas que nosotros necesitamos tener como consejeros. Entonces, lo primero es siempre recordar que la fe en Cristo Jesús y el poder de la palabra es lo que nos va a ayudar. Entonces es ahí donde necesitamos tener en mente esta confianza de que si el Espíritu Santo nos ayudó a nosotros, va a ayudar a ellos también. El conocimiento de las Escrituras, pues, nos va a servir para contar una historia bíblica. Hay muchas historias bíblicas que tienen que ver, por ejemplo, con la idolatría. Pues nada más pensemos el becerro de oro. Y si usted se la sabe de memoria, si usted le cuenta esa historia, no leyendo la Biblia, sino contándosela a una persona, pues la persona va a captar más fácil lo que significa esto. Y hay otras más historias en la Biblia que nos sirve para hablar de esto, como el joven rico. También entendemos el entendimiento de la naturaleza humana. O sea, si viendo el caso específico, pues hay que empezar con la frase, yo también soy idólatra, porque por naturaleza todos nosotros somos idólatras. Cuando usted dice que yo también soy idólatra, ¿qué está creando usted ahí? Está creando con la persona empatía. O sea, la persona sabe lo que estamos hablando, sabe a lo que estamos refiriendo. O sea, yo también, Héctor decía, fui 50 años eh, católico romano, se entiende muy bien. Otros fuimos 21 años, otros 10, así, muchos años fuimos católicos romanos, pero cuando entendemos eso, ¿qué vamos a tener con la persona? Esto, la empatía. También cuando conocemos la naturaleza humana, pues también vamos a ser prudentes. No vamos a ser personas fuertes como muchos que gritan o que dicen es que ellos son idólatras y todo esto. No, vamos a ser prudentes al hablar y vamos a también aplicar esto. Cuando conocemos la naturaleza humana, pues nuestra manera de hablar va a ser muy genuina, muy tranquila. Vamos a mostrarle a estas personas que por naturaleza todos tenemos ese problema, ese pecado. Se nos olvida que hay un solo mediador, pero recuerden que hay dos tipos de idolatría, la abierta y la secreta. Entonces la abierta es cuando estamos adorando imágenes y todo este cuento. O la secreta, el amor al dinero, el amor al sexo, el amor a mí mismo, o amo más a una persona que a Dios. O sea, hay muchos otros ejemplos, ¿cierto? Y esto va a variar mucho, por eso dice cuál es el método que vamos a usar
para aconsejar a esta persona. Pues tal vez vamos a empezar predicando la ley, o tal vez vamos a empezar con la historia bíblica, o tal vez vamos a empezar con otro tema para poderla llevar allí. Y recordar siempre el tono evangélico que necesitamos tener, o sea, mostrar el amor, porque queremos que el Espíritu Santo pueda obrar en esa persona. Y con el solo hecho de estar hablando con esa persona, estamos mostrando que tenemos interés y amor por las almas. Y dentro de ese entendimiento de la naturaleza humana también vamos a encontrarnos con el no juzgar, sino aceptar. O sea, es un problema que existe hoy en día. La idolatría está en todas partes, está en nosotros, la idolatría. Entonces hay que aceptar que ese pecado existe, que ese problema existe. Por ejemplo, cuando vamos a aconsejar a alguien que tiene problemas con el dinero, pues es lo peor, yo llegar y decirle a ella, es que tú amas el dinero, tienes idolatría al dinero. No, hay que escuchar primero a la persona, a ver cuál es el problema. Pero sabemos que en el fondo es eso. Cuando uno está hablando, leyendo ciertos libros, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, todo eso de qué viene, de la falta de confianza a Dios. Pero la persona en ese momento no va a entender eso. Entonces, por eso hay que llevar un método y siempre ser humildes, pero con confianza, ¿cierto? O sea, estamos llevando el mensaje de Dios y vamos a confiar que Dios nos ayuda. Entonces, por eso les presento esto, lo que vimos la clase pasada. Mire cómo lo podemos aplicar con este tema. Porque ustedes saben ya, y pues, ¿qué vamos a mostrar? Pues la ley como espejo, como freno, como espejo. Yo también soy pecador como freno. Dios no quiere que hagamos esto. ¿Y esto qué va a producir? El arrepentimiento. Y luego de escuchar el arrepentimiento, está listo ese corazón para hablar acerca de Cristo, de cómo Cristo nunca idolatró a nadie, siempre confió en el Padre perfectamente y cómo fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Y al escuchar la ley y el Evangelio, ¿qué vamos a animar a esa persona? Bueno, en ese caso, únicamente a Dios, confiar solamente en Dios. Y eso lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, esta estructura que tenemos acá es una estructura que nosotros podemos tener siempre que vamos a llevar a alguien con la palabra de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos conocer. Gracias por la participación. Bueno, esta tarea, la tercera, ya saben que como ustedes ya conocen el contexto de su ciudad, van a comparar con los corintios y van a hacer como esa comparación usando la ley y el evangelio. Ahora, ya sabemos que nuestros países y ciudades tienen cosas comunes. Por eso estamos hablando de lo religioso, estamos hablando de lo social, de lo político. Entonces, eso nos une a trabajar en muchas cosas, en hacer muchas cosas juntos, porque prácticamente podemos decir que tenemos los mismos problemas. Pues la incredulidad es un problema común que vamos a encontrar mucho, pero muchas personas tienen unas vidas muy complejas a causa de todo lo que se vive, pero nosotros con eso ya sabemos. Cuando vamos a contestar esta pregunta, piensen en eso. ¿Qué es lo común? Mire que escuchamos a Luis de Argentina, a Juan Reyes de México, a Héctor de Estados Unidos, a Camilo de Bogotá, ¿cierto? Y analizamos, tenemos en común estos problemas, tenemos en común de que no conocen el luteranismo confesional, o tenemos en común que no conocen a Cristo y su doble sustitución, o tienen en común estas cosas, porque realmente estamos trabajando en el mismo campo, en el mundo incrédulo. Y el mundo incrédulo, usted sabe que lo único que cambia es de nombre, pero es la misma incredulidad, es el mismo pecado, es el mismo problema. Y esas diferencias que tenemos en los países y ciudades, ¿por qué existen esas diferencias? Entonces, ahí hay que analizar muchas cosas. Eh, y tiene que ver mucho también con el tema del evangelismo. Por ejemplo, qué iglesia ha predominado siempre en todas partes, el catolicismo romano, pero hoy en día hay
predomina más algunas iglesias que otras. Pues nosotros, siendo pues siempre honestos, en Latinoamérica somos como el 0,0000001% de todo lo religioso que hay. Pero todas estas diferencias que nos tienen a veces es difícil. Y por eso, cuando estamos hablando de misiología y consejería y hablando, por ejemplo, de Latinoamérica, ustedes saben que lo político es muy difícil. Ayer estábamos en la reunión del sínodo, Juan Reyes estaba, y estamos hablando de la siguiente convención que tenemos, pero siempre hemos encontrado en los últimos años una piedra en el zapato, que es el tema de las visas, porque por ejemplo tenemos iglesia en Venezuela, pero a los hermanos en Venezuela les piden visa para ir a México o para ir a República Dominicana, cosas así. Entonces, todas esas diferencias también afectan mucho en lo que tiene que ver con todo lo que hacemos dentro de nosotros. Y eso es importante conocer. Y cuando estamos pensando en esta pregunta, demuestre y explique por qué Corinto es útil para la iglesia de hoy, pues ya lo contestamos, ¿cierto? Es el mismo problema. Ustedes saben que el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces es el mismo pecado. A mí me gusta mucho el libro de Eclesiastés y tal vez es un libro que puedo leer una vez al año, porque Eclesiastés siempre dice no hay nada nuevo debajo del sol. Y Salomón se dio cuenta cómo fue de plagoso, cómo fue un nefasto, y al final de su vida pues dice que todo eso es vanidad. Entonces vemos esto, que es el mismo problema que vemos, el mismo problema que vio Pablo en Corintios, es el mismo problema que vivimos nosotros en nuestros grupos sembradores y en nuestras congregaciones. Entonces, es muy importante como Pablo les enseñó, ¿cierto? Les enseñó a ellos de la libertad cristiana, como Pablo les enseñó a ellos de la fe cristiana, y vamos a enfrentarnos a una congregación llena de problemas. Entonces, esa última pregunta quiero que ustedes la contesten. ¿Cuál es la similitud del trabajo de Pablo y usted, líder de su iglesia, en el lugar donde estás? ¿Cuál es la similitud que puedes encontrar y apoyarte en esto? Entonces voy a ponerles un ejemplo. Bueno, Luis, vamos a escucharlo. Sí, yo entiendo por similitud es la carga que Pablo sentía por la iglesia y cuando él miraba también en una cosmovisión a la iglesia dentro de la ciudad como un faro que, que ilumine la verdad. Y yo creo que eh, esa es un poco la carga esa de que los demás puedan conocer la verdad y permanecer en la verdad, es la tarea. Yo hace poco le decía a un chico que había venido unas veces, por las primeras veces que venía, y él venía de otra iglesia, y entonces decía que en la otra iglesia lo llamaban y le preguntaban, pero, o sea, había muchas, como se sentía como perseguido, no contenido. Y, y que nosotros le brindábamos herramientas acá como para que él pudiera crecer. Y, y yo le dije, Leo, que si nosotros, el objetivo en final es que vos puedas tener una relación permanente con Jesús, y si vos llegás a tener una relación permanente con Jesús, lo demás no necesitamos más nada. Y esa es la obra de Pablo, ¿no? Que él iba, que las personas vayan alcanzando la madurez, que vayan creciendo. Yo creo que esa es la carga de Pablo. Yo creo que es lo único que puedo decir que
que siento eso de manera similar a él, ¿no es cierto? Muy bien, gracias por compartir esto. Cami, Sí, creo que el hermano Lucho dijo todo. El propósito de nosotros, como Pablo nos enseñó, es anunciar fielmente la palabra de Dios, corregir con amor y señalar siempre a Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito como maestros, como líderes o, o como pastores, si alguna. Y saber oler a nuestro grupo, eh, conocerlos, hablar poco y escuchar mucho. Y siempre no, nunca utilizar de pronto un testimonio de nosotros o cosas de nosotros, sino utilizar siempre la palabra de Dios con mucho amor. Como Cristo, nosotros somos sal y luz del mundo y somos reflejos de Jesucristo con mucho amor. Hay una palabra en Corintios que dice que no importa la fe que tan grande sea, no me lo sé de memoria, no tengo ese don. No importa de pronto el conocimiento que uno tenga, si no tienes amor no eres nada. Y creo que uno, ante todo, el amor de ser un servidor de Cristo y anunciar fielmente la palabra de Dios. Ah, gracias, hermano. Héctor, Sí, yo nada más digo, lo dijeron los hermanos está perfecto. Am, yo lo que veo de las similitudes ese es el ruido exterior, ¿no? Pablo, me imagino que lidiaba con problemas de eso, ¿no? La gente, por lo que leí yo, ya tiene como, no sé, tendrán unos 6, 7 meses que tuve que leer todo el contenido de este capítulo en la Biblia popular y, y el hambre que tenía la gente de aprender, pero no por las razones adecuadas, sino para saber más que el otro. Yo veo eso, lo veo muy parecido a todo lo que sucede ahora con las redes sociales y la inteligencia artificial, mucho ruido. Y la gente ahora ya ni siquiera es mi amigo me dijo, no, es que el AI me dijo. Y entonces es una batalla un poquito más dura cuando ya la gente ni siquiera está buscando la información aún religiosa en las fuentes no adecuadas. Entonces ahí es donde creo que la misión es volverlos, como decimos en México, tratar de con mucho amor, como dice Camilo, volverlos a meter en el carril y enfocarlos en lo que realmente es importante por medio de lo que predicamos y de la palabra de Dios y tratar de pues de que vean realmente lo que es importante y no necesariamente lo que ahora dicen la inteligencia artificial, ¿no? sí. Ahorita que mencionas la inteligencia artificial, ya enseguida te doy la palabra a Juan. Alguien, es un estudiante de Academia de Cristo, él está en su iglesia y se dio cuenta que su pastor usaba la inteligencia artificial para preparar sus sermones y la inteligencia artificial para las clases, para ciertas cosas. Y yo le dije que la compartiera y claro, pues es una denominación diferente a la nuestra, una identidad espiritual diferente. Oiga, ni siquiera fue fiel a lo que creen ellos. Y ahí fue donde ellos empezaron a dudar, a darse cuenta. Y entonces vamos a cuidarnos mucho de eso, de eso. Tenemos el Espíritu Santo como maestro y eso es muy importante. Sí, gracias por hablar de eso, que eso está dañando mucho. Juan, Bueno, la pregunta es, ¿cómo es la similitud del trabajo de Pablo y usted como líder de la iglesia? Bueno, Pablo se encuentra con mucha gente dedicada a la idolatría,
muy religiosa y muy tradicionalista. Así también nosotros nos encontramos con mucha gente, como Pablo se encontró con esa gente, ¿sí? Y también la similitud que tenemos con Pablo es que él predicaba la ley y el evangelio, y nosotros también es lo que hacemos. Muy bien, excelente respuesta, hermano. En Primera Corintios no está, pero en Segunda Corintios aparecen unos superapóstoles y ellos empezaron a hablar mal de Pablo. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a que la gente hable mal de nosotros. Cuando usted exhorta a alguien y le llama la atención por cierta situación o en la consejería, no es lo que espera la persona, todo eso. Acostumbrémonos a hablar, a que van a hablar mal de nosotros. Cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, consejería del matrimonio y ese matrimonio se dañó, ustedes van a escuchar, es que ni siquiera Julio fue capaz de arreglar ese matrimonio y empiezan a hablar y a especular y todo eso como si fuéramos nosotros. Entonces, acostumbrémonos a eso, hablar, a que van a hablar mal de nosotros cuando no atinamos o cuando tenemos circunstancias difíciles. Entonces, esta primer sección que tuvimos de la consejería nos da como un contexto, el por qué nosotros vamos a hacer este trabajo dentro de los grupos sembradores, dentro de nuestra comunidad y todo eso. Y yo espero que esto los haya hecho pensar en el mundo que estamos, en la ciudad donde ustedes están, con las personas que se mueven. Eso es muy importante pensarlo, porque la estrategia que funciona en un lugar no funciona en otro, porque las personas somos diferentes en cómo vemos el mundo y tanta cosa que podemos ver. A veces no entendemos muchas cosas, pero es lo que sucede en el día a día. Entonces espero que esto les ayude y les pueda ayudar más a meditar en su trabajo que están haciendo como sembradores o en su sacerdocio universal, porque recuerden que todos nosotros tenemos el sacerdocio universal de hablar a otros acerca de Jesús. Camilo. Pastor, usted como líder, conociendo la situación también de Bogotá, ¿qué, qué me aconsejaría hacer más? A veces yo pienso que hago muy poco, pero ¿qué me aconsejaría hacer más? Pues yo creo que lo que están haciendo de ir a las casas de los hermanos es muy bueno y ustedes tendrían que medir dónde hay más frecuencia de asistencia a las personas, porque donde vean más frecuencia de asistencia o donde ustedes crean que está yendo más fácil la gente, es ahí donde hay que plantar el grupo sembrador. Eso sería como un plan, ¿cierto? Creo lo Entonces, mismo, yo estaba pensando lo entonces, mismo. sí, entonces aquí es donde está funcionando mejor, está yendo más las personas, ahí vamos a trabajar. Y vamos Gracias. a trabajar. Sí, yo le hice logística a una ciudad Pereira aquí por más de un año y no terminé viviendo en Pereira, sino en Manizales. Y a Pereira le invertimos mucho tiempo, pero luego la iglesia pues decidió empezar en otra ciudad. Pero eso que nos enseñó, o qué me enseñó. Nosotros estábamos haciendo la logística en Pereira porque había una persona que había llegado a Estados Unidos y estaba muy interesada, pero resulta que haciendo todo el estudio que hicimos, nos dimos cuenta que en Manizales había más oportunidad en ese momento. Entonces, por eso nos quedamos más allá que en Pereira. Y aprendimos que de Manizales podíamos servir a otras dos ciudades. Entonces, yo, por ejemplo, un fin de semana estaba entre Manizales, Pereira y Armenia. Y teníamos grupos en esas ciudades. Entonces, son parte de las estrategias que uno puede hacer. Luis. Aprovechando la pregunta de Camilo y estaba leyendo un poco la historia de la carta de Corintios y cuando repasaba que el apóstol Pablo agarra y evangeliza a Crispo, que era el, el principal de la sinagoga, y él entiende que después de haberlo evangelizado, de que él sea ahora un creyente, eh, tenía que salir de ahí, de la sinagoga. Y
y siendo que la sinagoga era un lugar de encuentro de judíos, donde él podría decir, bueno, vamos por los hermanos que vienen, que están confundiendo la fe, él los llevó a su casa y en su casa pudo seguir multiplicando el Evangelio. Entonces, de una respuesta que encuentro a la pregunta de Camilo, que también me la encuentro para mí, porque me la hacía, es decir, bueno, por ahí la estrategia es mucho más simple, como le dijiste vos recién, Pastor, donde funciona, y bueno, acá, anclen acá, que acá es donde hay que pescar, es más simple. Muy bien. Entonces voy a mandarles para la segunda lección. Vamos a tener mucha lectura, voy a mandarles mucha información, pero lo pueden ir leyendo y pueden ir haciendo las preguntas, ¿cierto? Que, que les voy a compartir. Y ya más o menos saben cómo es el método, los voy a escuchar mucho, porque acuérdense que la clase pasada dijimos, bueno, vamos a escucharnos y a respetarnos, porque es así como aprendemos, cuando hablamos, cuando tenemos esa oportunidad de expresar las cosas. Juan, había levantado la mano, ¿alguna pregunta, algún comentario? Nada más para agregar, ¿no? Bueno, vemos cómo Timoteo andaba de ciudad en ciudad. Y entonces pues, nosotros a veces no queremos salir de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Y pues, por ejemplo, yo veo que voy al otro municipio que está al lado, pertenece a Tlaxcala, pero también vamos a Los Cerros, pertenece a Puebla. Entonces, eh, vamos a la central de abastos, ahí encontramos gente, le hablamos, le predicamos de la palabra de Dios, les ofrecemos el estudio. Pues es que vivo hasta tal parte, no importa, yo voy. Sí. Entonces, pues bueno, es lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues también es por lo que preguntó Camilo, ¿no? El hermano Sí, Camilo, ¿cómo para crecer? Pues entonces, a donde nos paremos, hay que compartirles. Y pues si alguien está un poco retirado, pues hay que abrirnos un espacio para llevarles la palabra de Dios. muy bien, excelente. Bueno, hoy no escuchamos a Julio, entonces vamos a darle el privilegio de orar y despídenos con oración, hermano. Gracias, pastor. Sí, sí, estaba reflexionando porque, disculpe, antes de la oración, es que a veces uno de estas cosas lo hacen reflexionar. Yo decía, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado de la iglesia de Corintios? Han pasado más de 2000 años y es verdad, los problemas que ocurría en esta metrópolis, pues se han multiplicado en el mundo porque realmente la maldad se ha multiplicado. Y yo me preguntaba a lo interno, hombre, si no hubieran tantos hombres como Camilo, como mis otros hermanos, como el hermano Reyes que acaba de terminar de hablar, de que ahí están hablándole al que ven de cerca y le dice, mira, Cristo te ama. Tal vez una frase tan corta como esa. Si no hubieran esos hombres, como usted, pastor, y otros tantos hombres, ¿cómo estaría el mundo entonces? Entonces, la verdad que sí, somos sembradores, somos servidores de Cristo, pero Él es el que da el crecimiento, Él es el que transforma las vidas. Ese era el comentario. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por estas hermosas lecciones, Señor, que fortalecen nuestra vida. Que hay un Dios maravilloso ahí peleando la batalla por este mundo, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo amado para salvar a la humanidad, una humanidad, Señor, corrompida, Señor, una humanidad de espaldas a ti, Padre bendito, pero no te cansas, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia, todos los días se multiplica. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por el pastor Henry que tiene este hermoso tiempo valioso para dedicarnos
Señor, para compartir, Señor, para que también seamos multiplicadores. Te amamos, Señor, te bendecimos, fortalece a cada uno de mis hermanos, fortalécenos a todos, Señor, para que sigamos siendo servidores tuyos. Te lo pido, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Chao, Ada. Muchas bendiciones. Gracias por estar acá. Todos, una buena Buenas noche. noches, pastor. Buenas noches con todos. Gracias, pastor. No participo, estoy escuchando, estoy aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Yo Estoy aprendo mucho de ustedes. aprendiendo. Amén. Gracias, pastor. Sí, no crea que yo no tengo mis Sí. notas. Son las notas de ustedes para aprender. Llegué del trabajo empezando a hacer la tarea. Disculpe, Muy bien. pastor. Muy bien, nos vemos el lunes. El lunes nos vemos. Gracias. Lo Buenas único noches con bueno de todos. la, Bendiciones. lo único bueno de la Virgen es que aquí todos los lunes son días de fiestas por alguna Virgen. Entonces, descansamos mucho. Pero este lunes los espero. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, Buenas bendiciones. Buenas noches, buenas noches, bendiciones. Chao, gracias, que Dios los bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Bonita noche. Bendiciones, bendiciones.